La reforma electoral se ha convertido en uno de los temas más debatidos en la agenda política nacional de los últimos años. Su pertinencia, propuestas, planteamientos siguen generando interrogantes, resistencias y opiniones encontradas dentro y fuera del Congreso, en la opinión pública, en los medios tradicionales, en las redes de comunicación y en la ciudadanía. Más allá de los tecnicismos, el debate toca asuntos centrales para la vida democrática del país. La representación política, la confianza en las instituciones electorales y el uso de los recursos públicos están sobre el tapete, sobre la agenda, sobre la mesa. Por esa razón buscamos acercar el tema a nuestra audiencia abordando distintas aristas. Y para esto tengo el honor de presentar a nuestro amigo, el ex diputado, actualmente tiene una representación nacional en Morena, es consejero nacional de Morena, me refiero a Hamlet García Almaguer. Muchas gracias por estar con nosotros, Hamlet, y para iniciar la conversación, te invito a que hagamos una brevísima cápsula que nos permite tener un fondo común sobre el tema que estamos tratando, que es el momento actual de la reforma electoral. En la segunda mitad del periodo de mandato de Andrés Manuel López Obrador y desde el inicio del de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han planteado iniciativas que buscan modificar profundamente las reglas del sistema electoral. Es así como la reforma electoral se ha convertido en uno de los temas políticos más relevantes y controvertidos en México desde 2023. El objetivo, según el partido oficial, es reducir costos, eliminar privilegios partidistas y fortalecer la democracia. Sin embargo, algunos críticos de oposición advierten riesgos para la representación y la autonomía de las autoridades electorales. La primera propuesta de reforma ocurrió entre 2022 y 2023, cuando se impulsó una reforma constitucional conocida como Plan A, seguida del llamado Plan B, aprobado por mayoría simple tras no alcanzar los votos necesarios para modificar la Constitución. Este paquete limitaba recursos y facultades del Instituto Nacional Electoral, pero fue anulado en su totalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en junio de 2023, al considerar que se aprobaron las leyes con graves violaciones al proceso legislativo. Tras las elecciones del 2024, en las que la coalición gobernante obtuvo una amplia mayoría en el Congreso, López Obrador presentó una reforma electoral integral que planteaba, entre otros puntos, sustituir al INE por un nuevo organismo, elegir consejeros por voto popular, reducir el financiamiento a partidos y eliminar cargos de representación proporcional. Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, el proceso tomó un nuevo cauce. En agosto de 2025 se creó la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encargada de organizar foros y audiencias públicas. A inicios de 2026, la comisión concluyó sus trabajos y el Ejecutivo comenzó a afinar una iniciativa que será enviada al Congreso, donde el debate se anticipa intenso y decisivo para el rumbo democrático del país. El debate sobre la reforma electoral se ha convertido en un verdadero remolino. La derecha, los medios convencionales están empeñados en desacreditarla. Supuestos analistas distorsionan, hay juego sucio, argumentos y con artimañas, marrullerías. Hambre, tú estás en el corazón de este debate, estás en los medios, estás en diferentes foros. ¿En qué momento estamos hoy en la reforma electoral? Muchas gracias, Bernardo. Un saludo a toda la audiencia de TV Mexiquense y del Hilo Negro. Mira, es una ocasión especial porque la consulta, la deliberación, la socialización, el debate se está adelantando. No se está desarrollando en la etapa meramente legislativa, digamos, ya una vez ingresada la iniciativa a través de foros que pueda realizar la Cámara de Origen o en su caso la revisora. Estamos en el minuto cero
donde antes de formar una iniciativa, la presidenta de la República, como bien menciona la cápsula, tuvo a bien establecer esta comisión presidencial a la que acudimos pues cientos de ciudadanas y ciudadanos para proponer nuestras visiones de modificación al sistema electoral. Tenemos antecedentes que son las iniciativas del presidente López Obrador en el plan A y el plan B de reforma ya sea constitucional o legal, y el documento 100 Pasos por la Transformación que la presidenta Sheinbaum difundió en toda la República y además formalmente se entregó a la autoridad electoral como una propuesta, digamos, de ejercicio público para su presidencia del 2024 al 2030. Es un plan de nación. Y ahí, en uno de los apartados, se establecen las propuestas de modificación en materia electoral y los ejes son muy claros. Necesitamos una democracia menos costosa y necesitamos también que el pueblo de México participe más en democracia, que no se limite a las jornadas electorales. Estamos frente a una realidad irrefutable. Los partidos políticos tienen demasiado dinero en momentos en que quizá no necesitan recursos y lo ponemos muy claro. En este 2026 solamente hay jornada electoral en Coahuila para elegir al Congreso local y los partidos nacionales recibirán cerca de 8,000 millones de pesos de prerrogativas. A eso hay que añadir las prerrogativas que en cada entidad local el Congreso correspondiente les autoriza, que serían otros 5,000 millones. Ese es uno de los primeros focos rojos, digamos, y se requiere una reforma en ese sentido. Muy bien, pues uno ve en los medios de comunicación cómo la derecha, la comentocracia, dicen que es una reforma apresurada, que lo que va a plantear es que haya un predominio por parte del partido en el poder, en este caso Morena, que no hay un debate, que no se escucha, que va a haber un autoritarismo. Algunos le llaman la ley Maduro. La ley Maduro. Gracias, ley Maduro. Otros, como Waldemar, dice, es el último clavo en el ataúd. Es decir, hay un cierto hasta dramatismo, teatralidad. ¿Cómo calificas a estos reproches que son más bien deconstructivos, ¿no?, a propuestas? Porque no se escuchan propuestas reales, ¿no? Simplemente hay como una defensa, como un muro, ¿no? ¿Cómo ves este momento de debate? Pues no conozco una élite en la historia de la humanidad que haya renunciado pacífica y voluntariamente a sus privilegios, ¿no? Entonces, precisamente las estructuras que han tenido beneficios a lo largo de estos 30 años, digamos, de institucionalización de la democracia, pues no quieren soltarlos. Tú reflejas muy bien, adelantando un poco el punto, no solamente al INE, sino a los soples, en tu libro sobre el regreso al infierno electoral del proceso del Estado de México de la elección, como el OPLE del Estado de México pues es prácticamente una fábrica de multimillonarios donde tienen una serie de lujos, privilegios y excesos donde los consejeros pueden percibir pues salarios que superan por mucho al de la presidenta de la República. Es algo que los propios consejeros a nivel nacional se han negado a reducir, salvo pocas excepciones como la presidenta Guadalupe Tadei, que en cuanto llegó redujo su salario, o el consejero Jorge Montaño. Fuera de ahí, pues la estructura del instituto se aferra a esos privilegios y no es una deducción y se defiende además el sistema. En el documento de 74 páginas que el INE entregó y difundió de manera oficial, en la página 19, sobre financiamiento de partidos políticos y campañas, dicen lo siguiente: reducir el financiamiento no resuelve un problema real de gasto. El financiamiento anual del INE representa apenas entre el 0.2 y el 0.5% del presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, ellos buscan, su propuesta es esta, como bien mencionas, deconstructiva, pero no hay en realidad una salida. Ellos simplemente lo defienden y se cierran y dicen, aquí nadie nos quita un centavo, aquí nadie nos quita un peso, esto es nuestro. Y lamentablemente, pues esa barrera que han colocado, me parece, es la que va a generar que la propuesta sea mucho más severa de lo que ellos podrían haber
logrado a través de una negociación, de un ejercicio y una reducción voluntaria, Bernardo. Igual con el caso de los partidos políticos nacionales que no quieren soltar este financiamiento multimillonario. Es decir, las élites políticas en el país se resisten, quieren mantener sus privilegios, quieren seguir, digamos, manteniendo este estatus privilegiado de poder. Ahora, uno de los temas centrales es el de los plurinominales, que también es una cuestión, digamos, muy peleada y que también esta élite quiere seguirlos manteniendo, incluso algunos hasta con la misma fórmula. Sin embargo, tanto en el tema del financiamiento como el tema de los plurinominales, si uno hace una encuesta o una simple consulta a la ciudadanía, están cansados. Los políticos, sobre todo los plurinominales, gozan de muy poca credibilidad social, pero se quieren defender. ¿Cómo ves este tema? Es que es uno de los nudos de la reforma. Sí, es uno de los nudos, como bien mencionas. O sea, hablemos en potencia, sería una reforma que ahorraría miles de millones de pesos a la nación. Uno de estos componentes es la reducción del Congreso, particularmente de la Cámara de Diputados, que podría pasar de 500 a 400, por ejemplo, o hasta 300 diputados, según venga la iniciativa. Y a nivel local también es importante, tenemos cerca de 1,500 diputados locales, y ni hablar del trasfondo también a nivel municipal a través de los cabildos. Pero en este caso concreto de los plurinominales, pues son lugares donde las élites de cada partido político buscan colocar precisamente a familiares o a ellos mismos o a sus personas más cercanas. Existen modelos que me parece que han sido exitosos, como el de la Ciudad de México, donde hay una mezcla. Hay dos listas, una de ellas es ciega y está reservada a los mejores perdedores, que son los segundos lugares que quizá pierden una elección por 500 votos o por 1,000 votos, pero que tuvieron una alta participación, que tienen un gran respaldo ciudadano. Y por el otro lado también hay que cuidar a las acciones afirmativas. Fui testigo la riqueza de las participaciones, de las propuestas, de los puntos de vista de quienes representan de manera efectiva a los pueblos originarios, a las comunidades afromexicanas, a la diversidad sexual, a los migrantes, a las personas con discapacidad, son cosas que me parece deben de prevalecer, deben de permanecer. Y estoy seguro que en la iniciativa presidencial se tendrán salvaguardas para ellos. Lo que se va a buscar por las declaraciones de la presidenta Sheinbaum es evitar precisamente que las cúpulas partidistas coloquen o utilicen estas plurinominales para perpetuarse en el poder. Hay quien ha estado 30 años, por ejemplo, incluso en clanes de carácter familiar, brincando entre Cámara de Diputados y Senado de la República. La única presidenta nacional de un partido que no es diputada o senadora en esta legislatura es Luisa María Alcalde, la presidenta de Morena. Todos los demás partidos sí han utilizado estos espacios de esa manera. No, evidentemente. Última cuestión para cerrar este segundo bloque es el tema de los aliados de Morena, que sus votos son definitivos para la aprobación de la reforma, que están poniendo ciertas trabas, el PT de manera un poco ambigua, pero defienden primero el tema de los plurinominales, que tú efectivamente lo has hecho, y en estos dos partidos los dirigentes también participan en las filas de los congresos. El otro tema es el financiamiento, y otro tema que también me parece increíble es la abolición del fuero. Entonces, la negociación, digamos, sigue, pero ya no es una negociación hacia afuera, sino es hacia adentro de la aprobación de este proyecto. ¿Cómo ves, cómo va esta negociación? Sí, los límites a la reforma no son establecidos por la oposición porque su presencia en el Congreso no es suficiente para bloquear una reforma constitucional. El verdadero límite está en la disposición, la voluntad, el voto de los representantes del PT y del Partido Verde. En la Cámara de Diputados hay una mayoría calificada holgada, a la coalición le sobran algo así como 30 votos, entonces podría incluso
buscarse una ruta para que no toda la bancada de PT o de Verde acompañe, alcanza con fracciones de ambas o una bancada completa y la mitad de la otra, pero en el Senado de la República es infranqueable porque la diferencia es solamente de un voto para la mayoría calificada. Entonces, el muro de la realidad es la reforma sí depende de los votos del Partido Verde y del Partido del Trabajo, y estos dos puntos les preocupan porque en números redondos el Partido Verde recibe cerca de 900 millones y el PT cerca de 800 millones al año en prerrogativas, y además un porcentaje importante de sus bancadas precisamente se nutren a través de las plurinominales. Sí ganan distritos de mayoría, eso hay que decirlo, pero la mayoría proviene de las plurinominales. Muy bien, vamos a una pausa y vamos a regresar. Estamos conversando con el consejero nacional de Morena, Amlet García Almaguer, y regresamos. Estamos en El Hilo Negro conversando en torno al momento que estamos sobre la reforma electoral. Estamos de vuelta en El Hilo Negro, conversamos con el consejero nacional de Morena, Amlet García Almaguer. Nuestro tema es el estado actual de la reforma electoral. Bueno, la parte económica, evidentemente, que es una de las partes más sensibles, más fuertes, y es claro, Amlet, que ahí hay distorsiones muy, muy severas, ¿no? Es decir, en 2025, que no fue un año donde los partidos entran a competir, pero se gastaron 28,000 millones de pesos al INE, claro, con 8,000 millones hacia los partidos políticos, casi 28,000, pero el conjunto de la elección con los soples son 37,300 millones de pesos en 2025, lo que incluye al INE. Los partidos se embolsan 14,000 millones, porque no solamente es los que les da el INE, sino lo que le dan los congresos locales a través de los soples. O sea, es un dineral, pero bueno. Pero el chantaje que están diciendo los partidos es, si no me das dinero, entonces el crimen organizado va a entrar y va a financiar campañas, va a financiar candidatos, va a financiar partidos. Y aquí me pregunto, ¿dónde está la transparencia? ¿Dónde está la rendición de cuentas? ¿Dónde está la fiscalización? Que es una parte de debilidad histórica que ha tenido sobre todo el INE. Sí. Ha mejorado la regulación y también por la actividad de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los propios convenios que se han celebrado con la Asociación de Bancos de México, la actividad del INE. Me parece que se cuenta con herramientas adecuadas para prevenir precisamente que este dinero que proviene de otras fuentes, que podría ser, como bien mencionas, crimen organizado, podría ser también el financiamiento paralelo a través de empresas u organizaciones internacionales incluso, se puede prevenir con esta estructura con la que hoy contamos. Creo que podemos avanzar con una reducción en este financiamiento. 15,000 millones de pesos, como bien mencionas, en un año donde no hay jornada electoral, pues es un abuso, es un exceso y también implica una ineficiencia del Estado, porque esos recursos podrían destinarse a proyectos de infraestructura, a programas sociales, a becas, a pensiones, a fortalecimiento de la salud, de la educación, a temas que verdaderamente preocupan a la ciudadanía y que son más relevantes. Si logramos en esta negociación con los aliados que se está desarrollando pues, en los canales gubernamentales, pero también desde los partidos, intentamos que tomen conciencia de la importancia de, por propia voluntad, reducir este financiamiento, pues me parece que se tendrá un primer gran logro. Hay también un elemento de tercer nivel que tiene que ver con el gasto que se tiene en los cabildos y es impresionante. Hay cabildos muy grandes en la zona metropolitana de Monterrey, por ejemplo. Hay cabildos de 30 personas o en la zona metropolitana de Guadalajara de cerca de 21 a 24 personas.
con salarios de cada uno de los regidores muy similares a los que percibe un diputado federal o un senador de la República. La reducción en ese tercer nivel municipal se puede transformar, digamos, en incremento en la prestación de servicios para la ciudadanía si se tienen ahorros en estos segmentos, Bernardo. Finalmente, vamos aterrizando. ¿Qué pasaría si no se logra el consenso del Verde, principalmente del Verde, y del PT? ¿Habría, podríamos decir, un plan E o un plan F? ¿Habría posibilidades de o negociar con otros partidos, con Movimiento Ciudadano o con sectores del PRI? Es decir, ¿a cuánto estamos? Sobre todo tú dices, el gran problema, o digamos la gran dificultad, la piedra en el zapato, está sobre todo en el Senado. Sí, en el Senado de la República a la coalición gobernante solamente le sobra un voto, entonces sí es endeble porque si te falla alguna de las dos bancadas no avanzas. En el caso de la Cámara de Diputados, sobran cerca de 30 si todos asisten y todos votan. Pero eso implicaría que una parte del Verde, una parte del PT o una de las bancadas completas y la mitad de la otra pudieran acompañar. Ahí se puede jugar un poco más. Hay personas que consideran que del propio movimiento, que en el caso de que el PT y el Verde no acompañen esta votación, pues prácticamente estarían firmando una separación, un divorcio, digamos, en términos prácticos, para la elección del 2027. Y eso implicaría, pues, dinamitar una coalición. Yo espero que el propio Verde y el PT puedan tomar conciencia sobre esta reforma tan importante para el pueblo de México, que además estuvo respaldada en las urnas a través de este plan que presentó la presidenta Sheinbaum. Y que sepan que lo primordial en el proyecto de transformación es resolver las necesidades del pueblo de México, y si logramos una reducción proporcional a estas prerrogativas, pues ya se habrá avanzado. Es cierto, se pueden utilizar otras combinaciones, pero las bancadas tanto del Movimiento Ciudadano como del PRI son pequeñas. En el caso de la Cámara de Diputados podrían compensar algunas cosas. En el caso del Senado de la República son escenarios que se pueden vislumbrar, pero yo espero que las dirigencias de ambos partidos tomen conciencia. Hay mucho en juego, 17 gubernaturas para el 2027, la Cámara de Diputados, los congresos locales. Entonces, soy optimista en que estas negociaciones puedan avanzar, Bernardo. Sobre todo que han sido ofertas de campaña desde la época de Andrés Manuel López Obrador, la de la propia actual presidenta. Es decir, no es algo, no es un conejo que se saca de la chistera. Tampoco va a dañar la imagen, porque lo que se busca es una mayor participación ciudadana. Entonces sí me parece, porque algunos dicen, no, hay que esperar porque la imagen, el TLC, el Tratado de Libre Comercio lo vamos a renegociar, ¿no? Con una tendencia hacia la dictadura de Venezuela, etcétera. No, yo espero que se dé, y bueno, pues la Secretaría de Gobernación tendrá mucho que hacer en este caso para negociar una salida viable con los socios de la Cuarta Transformación. Te agradezco muchísimo tus comentarios, tu sabiduría, y pues te seguiremos viendo en medios, ahí debatiendo a capa y espada con los diferentes actores de la oposición que increíblemente se están resistiendo a esta reforma. A usted le agradezco mucho su presencia también, y por supuesto le espero la próxima semana para seguir debatiendo estos temas, para seguir jalando el hilo negro.